And now we was made, not so very ordinary girl or maid, refused to blame for a love that wouldn't bloom, for the hearts that never played into, like a lovely melody that everyone can sing. Take away the words that rhyme, it doesn't mean a thing. And all we was the name. We tripped the light and danced together to the moon. But where was June? No, it never came around. If it did, it never made a sound. Maybe I was absent or was listening too fast, catching all the words within the meaning going past. And I miss the girl, and I go 1,000 times around the world just to be closer to her than to me. And now it was the name I never knew, but I loved her just the same. I loved her name. You said I found a way. Since that would make you stay, I learned to be life apart from all you know. I can't have it without the thing. And I go every time to around the world just to say she had been mine for a day. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo les van? Hoy, 10 de junio de 2022, siendo las 8:01 de la mañana, les doy la bienvenida a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, jóvenes. Buenos días, Ariana, ¿cómo estás? Ya estamos en junio. Ya se viene el Día del Padre, por si acaso, para todos. Los que tenemos o los que tienen papás. ¿Cómo la vamos a pasar? ¿Cómo vamos a estar? Bueno, se están incorporando los jóvenes. Bienvenidas, Ariana. Estarán preparando sus buenos regalos. Fiorella, José. Bienvenidos, Cristian. Muy buenos días. Se siguen sumando los jóvenes. Buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy, perdón, que nos toca, el tema que nos toca tratar el día de hoy, como confundido, vamos a hablar sobre la hidrografía.
y algunas nociones básicas sobre estas vertientes del Perú y del mar peruano. Y vamos a ver qué cosa pasa, ¿sí? Para ello, como siempre, vamos a empezar viendo un video. Vamos a cortar a Fito Paz, Mariposa Technicolor. Cortamos ahí la música. Muy bien. Ahí está. Bueno, vamos a colocar el video. Ahí está. ¿Se logra ver, por favor, alguien que me avise? ¿Se puede ver? Sí. De acuerdo, excelente. Bueno, son 5 minutitos, así que es algo rápido. Vamos. Somos Analía y Valeria y te damos la bienvenida a una nueva clase de geografía. En este video veremos varios conceptos vinculados con la hidrografía. Un segundito, voy a cortar, voy a bajar, porque si no se me va a cortar. Un segundito. Apago la cámara. Ahí está, si no se cuelga esto. Ya, ahora sí. Somos Analía y Valeria y te damos la bienvenida a una nueva clase de geografía. En este video veremos varios conceptos vinculados con la hidrografía. ¿Qué es la hidrografía? La hidrografía es la disciplina que estudia todas las formas en las que se encuentra el agua dentro de los continentes. Ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas. Vamos a analizar juntos los ríos y cuencas hidrográficas. Empecemos por los ríos. La mayor parte de los ríos se originan en los relieves montañosos y desembocan en los océanos y mares, dependiendo de su vertiente. Las características de los ríos se relacionan con las particularidades del relieve, ya que el agua sigue la pendiente del terreno. Si es un río de montaña, se caracteriza por ser rápido y poco navegable. Si es un río de llanura, se caracteriza por ser extenso y navegable. Como también influye el clima de las zonas que atraviesa. Por ejemplo, si atraviesa áreas lluviosas, es un río de gran caudal. Si atraviesa zonas frías, es muy probable que gran parte del año la mayoría de estos ríos permanezcan congelados. De esta manera, se determina el régimen de los ríos por su caudal. Repasemos las partes de un río. Un río se divide en cursos. Curso superior se ubica en las zonas más altas, en la naciente, donde se origina. En este sector, el agua circula a gran velocidad por la pendiente, lo que genera mayor poder de desgaste. Curso medio. El río transporta sedimentos y posee una disminución de la pendiente. Curso inferior. Se encuentra en las zonas más bajas. El agua circula lentamente y forma curvas llamadas meandros. En este tramo, los sedimentos se depositan en su cauce, hasta llegar a su desembocadura o final, donde desagua en otro río, en el lago, en el mar. ¿Es lo mismo hablar de río o de cuenca hidrográfica? No, el río es solo una parte de la cuenca hidrográfica. Al conjunto de todos los afluentes o ríos secundarios que se conectan con el río principal, se lo denomina sistema hidrográfico. En tanto, se llama cuenca al conjunto formado por el sistema hidrográfico y la superficie terrestre que lo rodea. Observemos la imagen y repasemos sus partes. La cuenca posee un río principal y todos sus afluentes que se unen o confluyen en él.
desde sus nacientes hasta la desembocadura, delimitando así el territorio que conforma la cuenca. Estas pueden tener un tamaño variable, desde un pequeño territorio hasta una superficie de cientos de kilómetros cuadrados de extensión. Puede ser considerada endorreica cuando el río principal no llega a encontrarse con el mar y va perdiendo caudal. Exorreica cuando el río principal descarga sus aguas fuera del continente. O arreica son áreas que no poseen cuenca porque no tienen escurrimiento de agua. Es muy importante caracterizar a la cuenca como un ámbito de interacción entre los sistemas de la naturaleza, como el clima, el relieve y las especies que habitan la zona. Esperamos que este video te haya sido de gran ayuda. Y ya sabes que si tenés dudas o consultas, no dejes de comunicarte. Hasta la próxima. Hola, somos Analía y Valeria y te damos la bienvenida a una nueva clase de geografía. Muy bien. Bueno, vamos con nuestro tema. Ahí estamos. Acá. Bueno, como escuchamos hace un momento, la hidrografía es la ciencia que se encarga de la descripción de todas las aguas existentes sobre la superficie de los continentes. Vale decir, hablamos sobre los ríos, los lagos y las presas inclusive, y tenemos que ver cómo se aprovechan este recurso, ¿no? El planeta tiene aproximadamente el 3% de agua de hidrósfera, las cuales se distribuyen entre los glaciares y las zonas polares, que tienen un 69%, como lo pueden ver allí, ¿no? Las aguas saladas son el 97% en todo el mundo, ¿no? Entre los océanos y los mares. Y la parte de la hidrósfera va a decir las aguas dulces, un 3%, ¿no? Y este 3% se obtiene pues de los glaciares o de las zonas polares, ¿no? De los mantos freáticos. ¿Qué son los mantos freáticos? Son subaguas que están debajo y hacen como una capa, ¿sí? Del área de la superficie. Los lagos, los ríos y el vapor del agua. Es todo esto de donde se saca y se aprovecha este recurso, ¿no? De la parte de la hidrografía. ¿Qué más podríamos decir con esto? Podríamos decir que las vertientes hidrográficas son un conjunto de unidades hidrográficas donde los ríos van drenando y estos van a desembocar en un mismo mar o en ocasiones en un mismo lago. Cuando hablamos sobre las unidades hidrográficas, tendríamos que decir que son espacios geográficos limitados por líneas divisorias de agua, y estos normalmente se van a relacionar por el tamaño de las áreas de drenaje. Mientras que el río es una corriente natural de agua continua que desemboca en otras similares, o sea, en otros ríos, o en un lago, o en un mar, ¿no? Pues podríamos decir que los ríos pueden ser un río colector, ¿sí? Que son los que recogen las aguas de todas las cuencas hidrográficas, y generalmente todas estas van a desembocar en el mar. Los ríos afluentes, llamados también tributario, porque es el río secundario que desemboca en otro, considerando que es más principal. Y el río efluente es una derivación natural o artificial que se va a desprender, ¿sí? De una corriente principal de un río, ¿sí? ¿Qué tiene, por ejemplo, no? Acá tiene las partes. El naciente. El naciente viene a ser que es el origen del río, es de donde nace el río, ¿no? La desembocadura es la parte del curso, ¿sí? O sea, vale decir, este es el naciente, ¿no? La desembocadura, ¿no? Es la parte del curso donde el río
vierte sus aguas al mar, a los lagos, ¿no? Todo la desembocadura, ¿no? Acá está. Todo esto con su cascada, con todo esto es una desembocadura, ¿no? El curso es la distancia que hay entre el naciente y la desembocadura. Vale decir, todo de acá hasta acá se denomina curso, ¿no? El caudal es el volumen promedio de agua que es transportado por el río, ¿no? Entonces vemos que es de gran caudal o de un caudal más suave, ¿no? Y el cauce viene a ser la cavidad por donde circula o corre el agua, ¿no? Ese es el cauce, ¿no? El régimen es la variación del caudal durante el año, ¿no? Vale decir que pueden venir con mayor caudal, producto de que hay más deshielo, y esto va a provocar que antes de que se embalse comiencen a caer y comienza a fluir por el cauce que tiene acá, o el curso, y esto va a hacer que se tenga una confluencia de un punto a más puntos de reunión de agua, como es acá, por ejemplo, ¿no? Acá desemboca al mar, por ejemplo, ¿no? Acá viene por acá, sí, ahí está. Vertientes hidrográficas del Perú. ¿Cuáles son las vertientes hidrográficas del Perú? Por decirlo, las más importantes y las más relevantes. Primero tendríamos que decir que la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, ¿sí?, es la que registra en todo el suelo peruano las 159 unidades geográficas e hidrográficas en las 62 regiones hidrográficas del Pacífico y las 84 en la región hidrográfica del Amazonas, y hay 13 en la región hidrográfica del Titicaca, ¿sí? Estas son las cantidades de vertientes que tenemos en el suelo patrio. Vamos a hablar sobre la hidrografía del Pacífico, que es la más importante y es una de las más importantes, ¿no? Esta vertiente, como dijimos, está conformada por 62 unidades hidrográficas. Los ríos tienen su origen en la cordillera occidental, ya habíamos hablado que parte es el occidente, ¿no?, de los Andes peruanos, que estos están desde los 4.000 a 6.700 metros sobre el nivel del mar, a excepción de La Chira, de Salumillas y Tumbes, que nacen en el territorio ecuatoriano. La región está representada por el 21.7% de todo el territorio peruano. Las unidades que lo conforman son en su mayoría exorreicas, ¿sí?, cuyas aguas desembocan en el Océano Pacífico, ¿no? Dijimos que exorreico es cuando desemboca en el mar, ¿no? Por eso que se llama exorreica, ¿no? Eso lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Las aguas también de los ríos se van a evaporar o se van a filtrar en terrenos antes de encauzarse en una red de drenaje. Vale decir que el río tiene un curso, y por el curso hay momentos donde se evapora y se filtra en terrenos de encauce, ¿no? Y esto va a provocar drenaje. Esto que va a ayudar a la parte de la riqueza que puede proporcionar el agua a las tierras colindantes por donde pasa el cauce del río, ¿no? Por lo general, los ríos podríamos decir que son tormentosos o torrentosos, de poco caudal. Torrentosos porque los ríos se alimentan de las lluvias, ¿no? Y en ciertos momentos tienen poco caudal. Usted puede ver el río Rima, que atraviesa la ciudad, es de caudal bajo, simplemente cuando hay precipitaciones en la parte del centro del país, pues viene con mayor afluencia, producto de las lluvias, pero son de caudal bajo, son de curso corto y el régimen es regular,
se distingue un periodo de crecida más o menos de los meses de diciembre a marzo. Esto es porque está el sol, hay mayor evaporización y existe la depredación, quiere decir que hay lluvias y es por eso que el caudal sube, ¿no? Y esto ofrece una mayor estiaje en los meses de junio y de julio, ¿sí? La desembocadura de estos ríos va a tomar la forma de un estuario, con excepción del río Tumbes, ¿no? En su recorrido forman cañones profundos donde se han construido numerosas centrales hidroeléctricas, ¿no? ¿Qué características podría tener estas vertientes, ¿no? Del Pacífico en este caso, ¿no? Pues acá, como ustedes ven el mapa y ven la leyenda, ¿no? La hidrografía del Pacífico está formada por 62 cuencas que están acá, como ustedes se pueden ver, ¿sí? Están a lo largo de toda la parte de la costa, ¿no? Por eso se llama la hidrografía del Pacífico, ¿no? Y esto va a representar el 21.8% del territorio nacional y el 2.18% del total de todas las aguas nacionales, ¿no? ¿Cuáles son los principales ríos de esta vertiente hidrográfica, ¿no? A pesar de que hay 62, hay ríos que son más importantes, ¿no? Antes podríamos decir que acá ustedes pueden ver las características que tiene cada una vertiente, ¿no? Pero en este caso voy a hablarles primero sobre las vertientes más importantes. A ver, vamos a hacer memoria y tenemos al río Zarumilla. Deben recordar ustedes, ¿sí? Este río tiene como origen en la cordillera de Tahuín, que nace en Ecuador, y se va a desembocar en la boca de Capones. Tiene una longitud aproximada de unos 50 kilómetros y está entre la frontera de Perú y Ecuador, ¿no? La hidroeléctrica que está allí se llama Bocatoma de La Palma. Sí, luego tenemos el río Tumbes también, que se origina en la cordillera de Chilla y en Cerro Negro, en el Ecuador. En su naciente recibe el nombre de Puyango y se va a desembocar formando un delta, ¿no? Como vimos en las láminas atrás, ¿no? Este es un delta, por ejemplo, ¿ves? Recuerden que tenían forma de mano, ¿no? ¿Sí? Bueno. Las características más importantes de la vertiente del Pacífico tienen origen, tienen naciente, cuenca, todo lo que hemos dicho hace un momento, y en este caso el Pacífico está como se ve acá, el cauce del Pacífico es rocoso, su recorrido es corto, el recorrido es andino costeño, quiere decir que esto viene de los Andes hacia la costa, su régimen es irregular, vale decir de que tiene mucha afluencia como poca, el caudal es poco, y tiene la alimentación de las pendientes en base a las lluvias, ¿no? Obviamente todo esto se origina de que desde los glaciales. ¿Cuál es el problema con los glaciales? Que se está diciendo de que para el 2030 los glaciales ya van a tener bastante deshielo. O sea, quiere decir que la afluencia de agua va a ser poca, las hidroeléctricas también va a ser poco. Recuerden que la ciudad se moviliza gracias a las hidroeléctricas, la corriente, ¿no? Es la principal fuente para todos nosotros en las principales ciudades, ¿no? Y eso va a ser un problema, ¿no? Bueno, como yo le decía hace un momento, acá está el río Zarumilla, que desemboca en la boca de Capones y está entre la frontera de Ecuador y Perú. Está el río Tumbes, ¿no? Que su desembocadura sale en un delta y es un río navegable de la costa, quiere decir que tiene profundidad, ¿no? El río para que pueda ser navegable, los proyectos binacionales de Puyango y Tumbes, y ahí tienen, ¿no? Esta es la central hidroeléctrica tal como se aprecia en la imagen, ¿no?
Luego tenemos el río Chira, ¿sí? Que su origen nace de los deshielos del nudo de Loja, y reciben el nombre de Catamayo en Ecuador, ¿sí? Recorre la provincia de Sullana, en la región de Piura, y el río es uno de los ríos de mayor crecida, ¿no? Y es el segundo en caudal. La represa de Peochos, que es la reserva que tiene la mayor cantidad de concentración de agua en el país, ¿no? Y también está el reservorio de San Lorenzo y la represa de Sullana. Es una de las más fuertes, ¿no? De las más importantes, ¿no? Que hay que tener presente siempre. Luego tenemos al río Chancay, que da origen en la laguna de Michacocha y está a 3.800 metros sobre el nivel del mar en Cajamarca. Es uno de los valles más extensos, por lo tanto ayuda a producir vastos sembríos de arroz y de caña de azúcar, y esto se va a dividir en 3 brazos, ¿no? Como ustedes los pueden leer, está el canal del Taimi, que está al norte, en el río Lambayeque, al centro, ¿no? Y en el río Reque, al sur, ¿no? Ahí están los tres brazos del canal, ¿no? El Taimi, Lambayeque y el Reque, y el reservorio de Tinajones, así se llama la presa. Ahí está, ¿no? La represa, ¿sí? Bueno, luego tenemos el río Jetequepeque, ¿no? Que el origen está en las altas cordilleras de Cajamarca, como ustedes ya lo saben. Su cuenca es de 698 metros sobre el nivel del mar. Tiene unas 200 hectáreas, ¿no? Entre La Libertad y Cajamarca. Es un valle arrocero muy importante, ¿no? Y se llama reservorio de Gallito Ciego, ¿no? Ahí está el reservorio, ¿no? Como acá se empoza el agua, ¿no? ¿Dónde está mi cursor? Acá está. Cómo se empoza el agua, acá, ¿sí? Cómo por acá sale la vertiente, cómo por acá pasa por los canales y por acá va, ¿no? Dando cierta centrífuga al agua y va pasando el río por este lado, ¿no? Y va dándole cauce al caudal, ¿no? Tenemos el río Santa también, el río Santa que origina en la laguna de Aquash, en Ancash, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es la segunda cuenca más importante. Tiene esta vertiente con sus 14.954 kilómetros cuadrados, es grandísimo, tiene una longitud de 316 kilómetros y ocupa el primer lugar en el volumen de agua, ¿no? Es impresionante este reservorio, ¿no? Y forma el Cañón del Pato, ¿no? Que es muy importante porque alimenta el proyecto especial que está allí es Chavimochic y Chinecas y la central hidroeléctrica de Huallanca. Ahí está la central hidroeléctrica de Huallanca. Luego tenemos por este lado el río Rímac, que sus aguas se originan en la cordillera de los Andes, con el nombre de Alto Rímac, ese es el verdadero nombre, ¿no? Esto está en San Mateo a una altitud de 5.508 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El río Santa, el río que está en Santa Eulalia, el río Blanco y las Quebradas, el Carmen y Guaycoloro son los principales tributarios. Tiene 204 kilómetros de longitud. La cuenca hidrográfica más importante del Perú es porque abarca la capital del país, ¿no? Y este río es importante porque es una fuente de abastecimiento de agua potable para el consumo humano, tanto agrícola como energético. Ahí está
Las centrales hidroeléctricas más importantes son la de Huinco, la de Huampaní, que seguro la han visto, ustedes la han conocido, la de Moyopampa, etcétera, ¿no? Luego tenemos las bases que están en Pumacocha y Huascacocha, ¿no? También está la represa de Yuramayo, que es la que estamos viendo en la imagen, ¿no? Entonces, Lima tiene bastantes represas donde abastecen a toda la ciudad, ¿no? Luego tenemos al río Ica, que se origina en Huancavelica y forma la meseta de Castrovirreina. Está a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la parte céntrica, ¿no? Y el agua viene de la laguna de Parinacocha, ¿no? Tiene una longitud de 220 kilómetros cuadrados, ¿sí? Es un río arreico, y el sistema, como ustedes pueden ver, se llama Choclococha, ¿sí? Y son las aguas altas de la cuenca del río Pampas que viene hacia el río Ica. Y luego tenemos al río Ocoña, que nace en Cotahuasi, en la laguna de Huansococha, que esto se encuentra, como ustedes ya saben, en Ayacucho. El recorrido que hace es de Ayacucho y Arequipa. La profundidad máxima es de 3.535 metros en el sector de Ninaconcha y forman el cañón de Cotahuasi, como se puede ver acá, ¿no? Ahí está un cañón de Cotahuasi, ¿no? Y es importante para nosotros todas estos ríos, estas represas, ¿no? Luego tenemos al río Majes, que su origen mayor de todo el agua es gracias a los deshielos que van a alimentar a los ríos de Andamayo y de Colca. La longitud de estos ríos es de 388 kilómetros. Forman la mayor cuenca colectora de la vertiente del Pacífico, con un área de 17.220 kilómetros cuadrados, ¿no? Habíamos visto que el anterior tenía 14.000, este tiene 17.000, ¿no? Forma el cañón del Colca con una profundidad de 3.196 metros, ¿no? De profundidad, ¿no? Y la represa, como ustedes la pueden ver, se llama Condoroma, y también está la Bocatoma de Tuti, que viene del río Colca, ¿no? Esto es de Arequipa, por supuesto, ¿no? Y luego tenemos al río Chili, que su origen da en la unión de los ríos de Zumbay y Blanco. Esto está en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada. Esto está en la Ciudad Blanca, en la presa Aguada Blanca, que está en la presa de Arequipa, ¿no? Ahí está. Su longitud es de 157 kilómetros, perdón. Su cuenca comprende la ciudad de Arequipa. El río Chili, a partir de la confluencia de la Yura, recibe el nombre de Vítor. Este se une con el Siguas para desembocar como río Quilca, ¿no? Las represas de Agua Blanca Central y la hidroeléctrica de Charcani 5. Así se llaman las represas que proveen del río Chili. El río Tambo viene de los nevados de la región de Puno, de Pati y de Esquilachi, ¿no? Y vienen de Arequipa también, ¿no? Su cuenca hidrográfica abarca una extensión de 12.452 kilómetros cuadrados, tiene un recorrido de 535 kilómetros, que lo convierte en el río de mayor longitud de la vertiente, ¿no? El río Tambo. Y en su curso superior se ha construido la represa Pasto Grande, como ustedes pueden ver, es inmensa, ¿ven? Es inmensa esta represa, ¿no? Y esto queda en Moquegua y Puno. Están en los dos lados, ¿no? Luego tenemos el río Caplina,
que tiene origen este río del Nevado de Tacora, que tiene una longitud de 5.942 metros sobre el nivel del mar. Solo lleva agua en su sector interandino, ¿no? Quedando su cauce seco en la costa y reducido a un subescurrimiento, quiere decir que la tierra lo succiona y pasa por toda la ciudad de Tacna, ¿no? La represa se llama Carumas y también está la represa de Paucarani. Como ustedes pueden ver, hay bastantes represas a nivel nacional y estas son las que tienen la mayor importancia, la mayor relevancia, ¿no? Sobre todo porque juegan un papel importante, ¿no? Para la ciudad. Estas represas, de alguna forma, como obras hidráulicas que en este caso los que nos atañen a nosotros, que son la del río Rímac, ¿no? Pasa por todas las ciertas lagunas, ¿no? Las lagunas de Antocolo, la laguna de Macocha, la laguna de Marcacocha, todos estos tienen una precipitación, ¿no? Que vienen por el río de Santa Eulalia, ¿no? Y van alimentando a las represas de Yuracmayo, Bocatomo de Tamborraque, la central de Matucana, la central de Guampaní, la central de Moyopampa, la central Barba Blanca, la Tarjea, que está acá nomás en la Ramiro Prialé, y todo esto alimenta a la ciudad de Lima, ¿no? Todo este río, este caudal, y da justamente importante toda la parte eléctrica, toda la parte de energía de la ciudad, es gracias a estas centrales, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las vertientes hidrográficas del Amazonas. Bueno, las vertientes hidrográficas del Amazonas es la vertiente de mayor extensión del territorio peruano. Su recolector común es el río Amazonas, que desemboca en el Océano Atlántico. Su cuenca representa el 74.5% del territorio nacional y el 97.8% del total de todas las aguas nacionales. O sea, es impresionante la cantidad de agua que moviliza este río, ¿no? Es uno de los ríos más importantes del país. No solo del país, sino que atraviesa varios países, también, ¿no? Parte de Brasil, parte de Ecuador, como ustedes ya lo saben, ¿no? Y desemboca en el Atlántico. Según la clasificación utilizada por la ANA, dijimos que era la Autoridad Nacional del Agua, la vertiente del Amazonas se encuentra agrupada en 6 unidades hidrográficas. Estas 6 unidades hidrográficas, ¿sí?, son las siguientes, ¿no? Tenemos la cuenca del río Purus, ¿sí? Tenemos las cuencas del río Yarúa o Yaruá, ¿no? La intercuenca del Amazonas, la cuenca del río Marañón, la cuenca del Ucayali y la cuenca del río de Madre de Dios. De estas 6 unidades mencionadas, la cuenca de Ucayali se encuentra enteramente en el territorio peruano, ¿no? Es la única, ¿no? El origen de los ríos del glacio, es decir, de la parte pluvial y sus nacientes, son importantes. ¿Por qué? Porque nacen de la cordillera de Chila y la naciente es del río Amazonas, ¿no? El nudo de Pasco, donde nacen los ríos Marañón, Huallaga y Mantaro, y el nudo de Vilcanota, donde nace el río Urubamba. Esto es Cusco, ¿no? Recuerden que Urubamba, cuando vemos a Machu Picchu, si lo veíamos desde Huayna Picchu, se podía apreciar el río Urubamba, ¿no? Los ríos amazónicos son muy torrentosos, son zonas de lluvia, como ustedes saben, por eso que existe tanta vegetación, ¿no? En esta zona de allí, ¿no? Las principales pongos nacen de allí, porque tienen cursos medios y son navegables, ¿no? Forman una pared de 5.000 kilómetros de vía de transporte
y esto hace que esté en el oriente peruano, ¿no? El régimen es regular porque forman impresionantes meandros, ¿se recuerdan lo que eran los meandros, no? Y las cochas en las llanuras amazónicas, ¿no? Pues el río Amazonas es el lago más largo, caudaloso y profundo, y forma la cuenca más extensa de la Tierra, ¿no? Su naciente se localiza en la quebrada de Apacheta, así se llama, Apacheta, en las faldas del nevado de Quehuisha, que está a 5.179 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Esto está en la cordillera de Chila, en la provincia de Cayoma, en Arequipa. Este río recibe desde su origen varios nombres: Apacheta, Yoqueta, Chayomayo, Hornillos, Monigote, Apurímac, ¿no? Eni, Tambo, Ucayali. A partir de la confluencia de Ucayali con el Marañón, el Nauta es llamado Río Amazonas. Y esto va a tener una desembocadura formando una delta en el Océano Pacífico tras recorrer una longitud de 7.662 kilómetros de largo, superando en 391 kilómetros al río Nilo. Vale decir que el Amazonas es uno de los ríos más largos, ¿no?, del mundo, superando el río Nilo, porque el río Nilo solamente tiene 6.671 metros de longitud, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? Perdón. ¿Qué más podríamos decir de esta parte de acá, ¿no? Que las principales hidrográficas del Amazonas, las principales unidades hidrográficas del Amazonas, están la intercuenca del Amazonas, van en la margen izquierda del Nanay, del Napo o del Putumayo, y estas van a desembocar en la parte de Brasil. Y en la margen derecha está el Yarabí, ¿sí? ¿Qué características tiene el río Putumayo? Pues nace en el nudo de Pasto, en Colombia. Su curso es de 1.813 kilómetros. Va a desembocar en la margen izquierda del río Amazonas, en Brasil, y está entre la frontera natural entre Perú y Colombia, ¿no? Y el río Yarabí es de origen brasilero, tiene un curso regular de 1.184 kilómetros, se va a desembocar también en el río Amazonas, y la frontera, el límite natural entre Perú y Brasil, son 800 kilómetros que recorre este río Yarabí, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el río Amazonas es un río muy importante y que a su vez tiene confluencia con otros ríos, ¿no? El río Ucayali también, por ejemplo, ¿no? El río Mantaro, el río Apurímac, que tienen características muy, muy importantes, ¿no? No sé por qué acá no lo han puesto. A ver. No, no. Bueno, el río Ucayali nace en la confluencia del río Tambo con el Urubamba, como le hemos dicho. Está el Pongo está en la orillana de la cordillera de Contamaná y tiene bastantes afluentes, ¿no? Igual que el río Mantaro, que nace en Junín, el río Apurímac, que nace en la cordillera de Chila, que también está en el cañón de Alapurímac, y el río Urubamba, que nace del nudo de Vilcanota, ¿no? Y que atraviesa el Valle Sagrado de los Incas. Para quien haya ido al Cusco, el Valle Sagrado está en el centro del Cusco, ¿no? Luego tenemos el río Marañón, que nace del nevado de Yarupa, ¿sí? Y es impresionante la cantidad de ríos que alimentan. El río Guayaga también, no se olviden, que tiene nacimiento de Huascacocha, que esto está en la cordillera de Raura. Esto está en Pasco, ¿no? Tenemos el río Marañón, que está a la margen derecha, y esto está por la parte de Tingomaría, en Huánuco, ¿no?
también tenemos la unidad hidrográfica de Madre de Dios. La unidad hidrográfica de Madre de Dios abarca Perú, Brasil y Bolivia, ¿no? Y este río de la Madre de Dios nace en el nudo de Pucará, que eso está en Cusco, y tiene el río de Pilcopata, ¿no? Y, ¿qué más podríamos decir? Tenemos la hidrografía del río Yuruá, que abarca Perú y Brasil, y nace en las sierras de Cotamana, ¿no? Y tiene la desembocadura en el Amazonas. ¿Ven? Todos al final terminan desembocando en el Amazonas, y también está el río Purus, como lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? Vamos más rápido porque está ganando la hora. Y vamos a hablar sobre la vertiente hidrográfica del Titicaca, ¿no? La región hidrográfica del Titicaca se ubica en el sector andino, entre la cordillera oriental, va a decir la cordillera de Carabaya, ¿no? Y la occidental, va a decir la cordillera volcánica, ocupando la altiplanicie peruano-boliviana, ¿no? Porque está cerca a Puno, ¿no? Está integrada por 13 unidades hidrográficas, y el origen de las aguas nace siempre de la parte glacial y pluvial, ¿no? Su cuenca es endorreica, quiere decir que esta agua va a deslizarse al mar, tiene un cauce rocoso, el curso es corto de recorrido, ¿no? El recorrido es andino, es irregular el régimen, tiene poco caudal y se alimenta ¿de quién? De las lluvias, ¿no? Pues los ríos más importantes podríamos decir acá que son el río Suches, por ejemplo, ¿no? El Suches tiene origen en la laguna de Suches, en los deshielos de los nevados de Palomani y Curijón, y desembocan en Bolivia, ¿no? El río de Huancané, que proviene del río Putina, que está en el cerro de Surupana, y la desembocadura del sector norte del lago, ¿no? Tenemos el Ramis, ¿sí? Que tiene su origen en la rinconada del Nevado de Ananea, con el nombre de Río Grande, ¿sí? Y tiene su desembocadura en el sector norte del lago de la provincia de Huancané. Sí, Huancané, estamos hablando de Puno, ¿no es cierto? Huancané, ¿no? Eh, sus nombres de Ramis, que habíamos dicho en su momento, tienen las represas de nombre de Grande, Carabaya, Azángaro, y al final se llama Ramis, ¿no? Es extenso porque tiene 775 kilómetros, es grande, ¿no? Luego tenemos al río Coata, que da los orígenes del río Orduña y Cupi en las faldas del Nevado de Guayquera, ¿no? Tiene una desembocadura en Chucuito, ¿no? En la bahía de Chucuito, en Puno, ¿sí? En Puno, ¿no? ¿Qué más podríamos decir de esta parte de acá? Que abastece a toda la ciudad de Juliaca, ¿no? De agua potable, ¿no? Luego tenemos el río de Ilave, que nace en las faldas del Nevado de Naranjo, y es la segunda cuenca en su extensión de menor pluviosidad. Luego tenemos Desaguadero, el río Desaguadero, que es el origen de la sudoriental del lago denominado Laguna de Guañaymarca, ¿no? Que esto tiene la desembocadura en el lago Po, así se llama, ¿no? Lago Po, Popó o Popo, algunos le dicen, dependiendo de dónde lo digan, ¿no? Y tiene el límite con Bolivia. Vale decir que cuando quisamos cruzar a Desaguaderos por Puno, también podemos ir para Bolivia, y de ahí podemos irnos a la Argentina, ¿no? Por Desaguaderos, ¿no? Su único afluente es el río Titicaca, pues definitivamente, ¿no? Y la parte del curso sirve para el límite natural entre Perú y Bolivia,
¿no? Lago Titicaca es el que como afluente da justamente la parte de todo esto que le estoy mencionando, ¿no? Bueno, todo el país, como hemos visto hace un momento, en su falda de la costa, pues estamos llenos de ríos, ¿no? Si ustedes ponen a la mano un mapa hidrográfico del Perú, tendríamos pues todos los ríos, ¿no? El río La Chira, ¿sí? El río de Piura, que esto está en la parte del norte, luego viene el río La Leche, el río Requesaña, Jequetepeque, Chicama, Moche, Santa, ¿no? El río Casma, Pativilca, ¿no? Tenemos Huaura, Chancay, Chillón, Rima, Clurín, Mala, Cañete, Río Pisca, Río Ica, Río Grande, Río Acari, Río Yauca, Río Coña, Río Majes, Río Siguas, Río Tambo, Río Hilo, Río Tocumba, Río de Caplina. Todos estos ríos, que a su vez hay subríos más pequeños, son los más importantes, ¿no? Pero pertenecen a las vertientes del Pacífico. Vale decir que todos estos ríos, su desembocadura va a el mar. Por eso se dice que son ríos con desembocadura heroica, ¿sí? Heroica, perdón, ¿sí? Esto es importante que lo digan para que ustedes más o menos tengan presente, ¿no? ¿Qué características tienen las vertientes hidrográficas? ¿Sí? Antes de entrar al mar peruano. A ver, después de esto que viene. Ya. Eh, a ver, hemos hablado sobre la vertiente del Pacífico, vertiente del Amazonas y vertiente del Titicaca. Las características que tienen todas estas, a ver cómo sería. ¿Dónde se originan las vertientes del Pacífico, Amazonas y Titicaca? ¿No? La gran mayoría de los glaciares, ¿no? Los glaciares, en el caso de Pacífico y Amazonas, es la parte nibio y pluvial, ¿sí? Y el Titicaca es más glacial y pluvial, ¿sí? Los nacientes de cada vertiente está la cordillera occidental para el Pacífico, para el Amazonas está el nudo de Pascua y de Vilcanota, y para el Titicaca las cordilleras de Carabaya y Volcánica. Vale decir, ¿dónde nacen estas vertientes? Del Pacífico, en la cordillera occidental. Del Amazonas, del nudo de Pasco y de Vilcanota, y del Titicaca, las cordilleras de Carabaya y Volcánica. De ahí nace, ¿no? Luego, la mayoría de las cuencas del Pacífico son exorreicas y algunos son arreicas, ¿no? En el Amazonas son exorreicas y el Titicaca es endorreica, o sea, hacia adentro. Ya esta parte ya la vimos, ya más sabemos, vamos viendo, o sea, dónde van, qué tipo de cauce tienen, por ejemplo. En todos los casos, a excepción del Amazonas, es rocoso. El Amazonas tiene rocoso y arenoso. El curso, ¿sí? Del Pacífico, el recorrido es corto. En el Amazonas es largo, obviamente, y en el Titicaca es corto, ¿sí? ¿Qué recorrido tiene la vertiente del Pacífico? Andino costeño, ¿sí? La del Amazonas es andino amazoico, ¿no? Amazónico, y la vertiente del Titicaca es netamente andino, ¿sí? ¿Qué régimen tiene? El vertiente pacífico es irregular, la vertiente del Amazonas es regular y la vertiente del Titicaca es irregular. Obviamente la vertiente del Pacífico y del Titicaca son de caudal bajo, poco, mientras que la vertiente del Amazonas es abundante, ¿no? Y según las pendientes, ¿no? Eh, son torrentosos, ¿no? Eh, porque se alimentan de las lluvias, ¿no? Bueno,
Pasemos a hablar ahora sobre el mar peruano, o el mar de Grau, algunos le llaman, ¿no? Yo no le llamo mucho mar de Grau, mar peruano nomás, ¿no? ¿Qué cosa es el mar peruano? Pues es el Pacífico que baña nuestras costas, tiene una distancia de 200 millas más o menos, ¿no? Eh, mm, que va desde el litoral, desde la desembocadura de Boca de Capones, en Tumbes, hasta la línea establecida por el Tribunal de la Haya, que es en Tacna, ¿no? Debió ser Arica, pero estamos hasta Tacna hasta ahora, ¿no? Entonces tenemos 200 millas, ¿no? Eh, que va hasta el hito número 1 de la Concordia, por ejemplo, ¿no? Es una fuente de riqueza hidrobiológica porque tenemos muchos peces, ¿no? Mamíferos, moluscos, etcétera, y de sus fondos marinos podemos extraer petróleo, que es un petróleo que está amplio en la parte del Zócalo, ¿no? Y nos permite también el comercio y la navegación, actuando a su vez como un regulador y modelador del litoral marino que tenemos, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver ahí las dimensiones, ¿no? Es una dimensión bastante grande, ¿no? Es de 626.240 kilómetros, ese es el área que tiene. Tiene una profundidad de 6.552 metros en la fosa meridional, ¿sí? Las temperaturas pueden variar, las regiones pertenecen a la región septentrional o norte, se localiza, como ya dijimos, en la Boca de Capones y la península de Illescas, ¿sí? Que esto da con la frontera de Chile. ¿Sí? El color de las aguas en la parte del norte es mero azul plomizo, y en la parte del centro y del sur es más verdoso, ¿no? Por la concentración de que de bastante algas y plancton, que también lo vimos que hay, porque hay eso, ¿no? Y en qué contribuye, ¿no? Por eso que tenemos en nuestras costas bastantes cardúmenes de qué, de sardinas y de anchovetas, ¿no? La salinidad es de 33.2% a 35.6%, entonces es bastante también, ¿no? Y las temperaturas varían, ¿no? En el norte de 20 a 22 centígrados, en el centro de 17 a 19, y en la parte sur de 13 a 14 centígrados. En la parte del sur, va a ser nuestra parte, es un poco más fría el agua, ¿no? Y es más cálido en la parte del norte, donde siempre hace mucho calor. ¿Mm? ¿Por qué los jóvenes que hacen tablas fueron menos propensos para el COVID, por ejemplo, ¿no? Porque como están surfeando, siempre están ellos bañándose y su cuerpo se va impregnando de sal, y también las fosas nasales, la boca, todo de alguna forma en algún momento abren la boca, entonces la salinidad le entra, y eso ha hecho que tengan como un manto. Recuerden que para limpiar un poco del COVID era la sal, era bueno, ¿no? Recomendaban hacer gárgaras de sal, ¿no? Para que se genere una placa, ¿no? Entonces, por esto que estos jóvenes casi no han sufrido nada con el tema del COVID, ¿no? Qué importante que son las sales realmente, ¿no? Bueno, la corriente peruana y la corriente del Niño. Hay dos corrientes que son muy importantes. La corriente peruana, que es la corriente costera, ¿no? Que afluye en el litoral y los 78 grados, ¿no? Alcanza los 200 metros de profundidad y es más intensa entre abril y septiembre. Esta corriente costera, ¿sí? Y la corriente oceánica peruana COP, que fluye al oeste en el 82 grados, alcanza hasta 700 metros de profundidad, ¿sí? Hay una riqueza ictiológica bastante importante, bastante importante. Tenemos grandes cardúmenes en esta fosa marina, justamente, todo aquello que permite, ¿cómo se llama?, que el mar peruano pueda tener. Este, Tenemos alta productividad de la parte hidrobiológica por su gran salinidad que tiene, y aparte porque esto hace que tenga bastante oxígeno, bastante CO2 también, y esto es determinante para que el clima de la costa peruana, con sus densas neblinas y ausencia de lluvias y temperaturas templadas, vayan durante todo el invierno, ¿no? Esa es una de las razones por la cual nosotros tenemos una temperatura templada. Nunca excedemos
bajamos de los 14, 13 grados, ni tampoco nunca llegamos hasta más de 28 grados aproximadamente, salvo cosas especiales que podemos subir a 28 grados excepcionalmente, 30 grados, ¿no? Que es algo muy, muy inusual, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos gran afluencia de la salinidad y eso hace de que el yodo aumente y queme más, ¿no? Tenemos un fenómeno de afloramiento, ¿no? Es el proceso por el cual las aguas profundas están frías y ricas en nutrientes, y esto va a hacer que ascienda a la superficie, y es cuando se produce el viento y va a producir una capa sobre la masa oceánica. Estos vientos van a empujar el agua del mar hacia adentro, y las aguas frías desde las zonas más profundas van a ir tomando su lugar. Por lo tanto, el mar peruano va a tener un afloramiento producido por los vientos alisios. Son los vientos alisios son cuando giran en forma de remolino, vienen de un lado, de otro lado se encuentran y comienzan a girar, ¿sí? Y tienen lugar a los bordes costeros, ¿no? Las principales zonas de afloramientos del Perú son las bahías de Paita, Pimentel y Salaberry. Esto, por supuesto, ya lo saben, ¿no? Está también la corriente de Guarmey, que está en Supe, la que está frente a Pisco también, a San Juan y a Mollendo. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir de esta parte de acá? A ver. Bueno, los glaciales, como habíamos dicho, ¿por qué son importantes los glaciales, no? Porque tienen extensas masas de hielo que se ubican en las zonas de altoandinas y que están a 5.000 metros sobre el nivel del mar, y el espesor, ¿no?, de los glaciales es entre 14 y 22 metros de ancho, ¿no?, el glacial, ¿no? Y su importancia radica en que almacenan y distribuyen paulatinamente el agua, y van dando afluencia a las cuencas hacia abajo. El Perú tiene 3.044 glaciales que almacenan más o menos alrededor de 56.15 kilómetros cúbicos de hielo. Durante la estación seca, muchos de ellos contribuyen al escurrimiento superficial de las cuencas y hacen de que ¿cómo se llama?, se mantenga el volumen de agua y el hielo alcance para los Andes peruanos, ¿no? Entonces, las cordilleras de los Andes, el nudo de Vilcanota, la cordillera del Vilcanote y de Ampato aportan con porcentaje más o menos cada uno para que se mantenga este volumen, ¿no? El problema es que esta importante fuente de agua está desapareciendo, como le dije en su momento, a ritmos bastante acelerados. Hace 3 décadas, o sea, hace unos 30 años, debidamente al calentamiento global, se está perdiendo gran masa de los glaciales, ¿no? En los últimos 54 años, el Perú ha perdido el 57% de la cobertura de los glaciales. Vale decir que ha perdido más del 50% en los últimos 54 años. O sea que en 54 años más, posiblemente, o 50 años más, nos quedemos sin glaciales, es lo que se estima, ¿no? Y esto es un problema para nosotros porque es las reservas de agua para nuestro futuro, ¿no? Para nuestra supervivencia. Entonces, algo hay que hacer con respecto a ello, ¿no? Entonces, muchos dicen que no hay que dañar la capa de ozono, no hay que dañar toda una serie de cosas porque no hay que usar aspirales, aspersores que dañen, para que no se malogre justamente todo este deshielo que se tiene, ¿no? El fenómeno de afloramiento es el proceso por el cual las aguas superficiales frías y más ricas en sales minerales, como son los nitratos, los silicatos, ¿no?, los fosfatos, asciendan a la superficie, ¿no? Es importante que eso se quede donde está para que el mar peruano tenga un afloramiento correcto y que los bordes costeros, junto con los vientos alisios, disfruten de este afloramiento, como lo dije en su momento, ¿no? Bueno, acá les mencioné la importancia de los glaciares. Están todos los glaciares más importantes del país, ¿no? En la parte norte, ahí lo tienen el glaciar Blanca, ¿no?, al de Huallanca, de Guayas, de Raura, al del centro de
Huangarruncho, La Viuda Central, el Guaitapayana, el Chonta, y en la parte sur, que es donde tenemos más, ¿no? El Ampato, Chilla, Vilcabamba, Urubamba, Huanzo, La Raya, Vilcanota, Carabaya, Apolobamba, la Volcánica, la Borrosa, ¿no? Entonces, estos son importantes, estos glaciares, ¿no? Y ahí lo tienen, miren, ve, este es un proceso, ¿no? ¿No? Cómo se están deshielando, qué es lo que está pasando, cómo se calcula qué cosa es lo que va a pasar, ¿no? Con los glaciales, y es allí donde surge el gran problema, ¿no? El gran problema de lo que va a pasar, ¿no? Con este deshielo, ¿no? Hasta dónde se dice más o menos que va a aguantar este deshielo. Miren los años, ahí están, ¿no? ¿Llegaremos? Bueno, yo seguro que no, ustedes seguro que sí, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el manejo de las cuencas hidrográficas? Recuerden que hablábamos de la ANA, ¿no? La ANA es la autoridad donde vela porque la unidad territorial, o sea, las superficies terrestres, ¿no? Junto con las cuencas que tiene el país, sean manejados por esta institución, donde ellos planifican la ejecución de obras y las prácticas de actividades que pueden darse en esta parte del territorio nacional, y por lo general siempre están orientadas ¿a qué? A preservar, ¿no? Y a conservar los recursos naturales sin que el hombre intervenga demasiado para que esto no se agote, ¿no? Porque es necesario, ¿no? ¿Ve? Entonces ahí está. Si nosotros manejamos las laderas como tendrían que ser, como eran antes, en la época de los incas, miren, ahí están, ¿no? Cómo se hacía a través de los andenes. Entonces, con poca agua podía regarse todos los sembríos. Ahora no, ¿no? Estamos haciendo de forma eh, distinta, y esto hace que se emplee grandes volúmenes de agua, ¿no? Y eso es un problema realmente para el agotamiento de las cuencas, ¿no? Bueno, ¿qué se tendría que hacer en teoría, no? ¿Qué se tendría que hacer para poder aprovechar estos recursos y para que alcance una calidad de vida armoniosa en todo el mundo? Pues que se tenga conciencia primero, ¿no? De que se haga un buen trabajo para los recolectores y las canalizaciones, los muros. El río Lima, por ejemplo, no tiene muros, está lleno de basurales. Tendría que construirse muros a los costados, piso en la parte donde va el río, para que el agua vaya fluyendo más limpia. Poner paredes para que las personas no tienen basura, eso es importante, para que la gente no dañe el movimiento del agua, que esto es muy importante. La gente tira de todo al costado. Usted puede ver muebles, heladeras, puede ver lo que se le ocurra, usted puede ver todo lo que hay, ¿no? Entonces, esto es un problema realmente, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ahí tienen un mapa general de todo lo que hemos hablado en su momento, ¿no? ¿Qué cosa es una cuenca? ¿Cómo se debería manejar esto? ¿Qué pasa con las principales partes que tiene una cuenca? ¿Sí? Y luego acá estamos viendo también todo lo que hemos conversado, ¿no? Impresionante se ve, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Qué es un riesgo, por ejemplo, para todo esto? Si tuviésemos que hablar sobre el riesgo, ¿no? Pues existe la probabilidad de que nos quedemos sin este medio natural, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es una gestión de riesgo? Es pues que las autoridades no hagan un buen uso del poder político para que este beneficio inmediato que no genere tanto impacto en la ciudad no sea sacudido justamente por una mala administración, ¿no? Y qué estrategias importantes tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que, para las cuencas sobre todo, ¿no? Planificar el ordenamiento urbano y territorial, vale decir que nosotros tendríamos que ver dónde van las poblaciones, dónde a las márgenes tienen que colocarse, y ver cómo se llama, que tengan las delimitaciones especiales. Habría que definir zonas que pueden ser habitadas y zonas que no podrían ser habitadas, ¿no? Porque esto todo causa un problema, ¿no? Porque la gente va a construir, entonces va a sacar desmonte,
va a haber afluencia de gases, va a mover el suelo, muchos de los suelos son rellenos. Entonces, es todo un problema realmente, ¿no? Para construir las presas, que son importantes, ¿por qué es importante las presas? Porque las presas lo que hacen es dosificar el manejo del agua que se va vertiendo para el uso de los sembríos, de los canales, para los acuíferos, para los camellones, para las lagunas, para los sembríos, para la gente de las riberas, para las zonas altas donde tienen que llevar el agua donde no llega. Por eso que hay reservorios a los costados, ¿no? Donde todo esto hace de que se regule la estabilización de las terrazas escalonadas y que no podamos perder, sobre todo, este recurso que es tan importante. Bueno, vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas, por favor. Sí, que nos ha ganado. A ver, acá hay unas preguntas. A ver, Ariana dice, profe, ¿las unidades hidrográficas son iguales a las cuencas? No, las cuencas son naturales, donde cae el agua y donde se almacena sola, porque así están, y ha habido poca intervención de la mano del hombre, y la parte hidrográfica no, las unidades hidrográficas son todo el proceso que pasa el agua, ¿sí? Donde va a converger a la cuenca, ¿sí? Bueno, ya esto ya lo contestamos, exorreica y endorreica, ¿no? Exorreica que desemboca en el mar y endorreica que desemboca en los ríos, ¿no? Bueno, vamos acá. Ejercicio número 1. El mar peruano es un escenario de gran diversidad física y biológica al respecto. Identifique las características que corresponden al sector centro-sur. Dice lo siguiente, ¿no? Por la baja latitud, sus aguas son de naturaleza cálida. El afloramiento es existente frente a las costas de Mollendo. Posee alta viscosidad y favorece la flotabilidad del plancton y se encuentra influenciado por la corriente de Humboldt, ¿sí? Recuerden nuevamente, el mar peruano es un escenario de gran diversidad física y biológica. Al respecto, identifiquen las características que corresponden al sector centro-sur. Bueno, no le hemos tocado esta parte, pero por la baja latitud de sus aguas son de naturaleza cálida, eso es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector centro y sur recibe aguas de las corrientes peruanas y estas provienen de las zonas altas, ¿no? Y se caracterizan por ser frías, no son cálidas, ¿no? El afloramiento en la 2 es incorrecto porque el afloramiento es mayor en aguas frías, por su mayor que salinidad, dije yo, y por la presencia de ¿qué? De nutrientes. Destaca frente a las costas de ¿quién? De Ancash, Lima y de Ica. Posee alta viscosidad y favorece la flotabilidad del plancton. Sí, les dije yo. ¿Por qué? Recuerden que les decíamos, nosotros tenemos grandes cardúmenes de sardinas, ¿no? Y anchovetas, ¿no? ¿Por qué? Porque la baja temperatura y la alta salinidad determina una mejor viscosidad al agua, lo que va a permitir una mayor flotabilidad del plancton. Va a decir que el plancton, en vez de que se asiente, flota. Dice, se encuentra influenciado por la corriente de Humboldt, dice, y sí, ¿no es cierto? Porque a través de estas subcorrientes que tenemos nosotros, la parte costera y la oceánica, va a recorrer el mar peruano de sur a norte. ¿Sí? La corriente Humboldt viene de sur a norte, vale decir, de Tacna a Piura. ¿Sí? La corriente recorre para aquel lado. Ejercicio A, por lo tanto, la respuesta era la letra D. La anterior es la letra D, por si acaso, jóvenes. ¿Ah? La letra D. Va a decir, la respuesta correcta son la 3 y la 4, acá. La gestión integrada de recursos hídricos demanda la atención de factores naturales y humanos que intervienen durante el ciclo natural del agua en las cuencas hidrográficas. ¿Cuáles de las siguientes acciones corresponden a un adecuado manejo de estas unidades territoriales? Vamos a ver. Dice el primero. Dice, reubicar a la población que reside a las márgenes de los ríos, ¿sí?
emprender la reforestación de los bosques de las galerías, incinerar pajonales para incrementar la frontera agrícola, ¿sí? Y fomentar el pastoreo para detener la erosión fluvial. Y acá Isabel me dice que es la 2A. La 2A. Quiere decir, la respuesta 2 de la pregunta 2 es la letra A, la 1 y la 2. ¿Mm? Así es, ¿no? Habíamos dicho que para una buena zonificación había que reubicar a las poblaciones que habitan la margen de los ríos porque para ellos subsiste un grado de riesgo. ¿Se recuerdan, por ejemplo, que en el río Rima, cuando han construido parques para los niños, habían casas que vivían ahí, poco a poco el río va ganando terreno porque se va humedeciendo la tierra y llega un momento que va a colapsar por el peso y va a caer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se cae toda esa parte ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar a toda esa gente que vivía a la margen del río y llevarla más lejos, más retirado, para que no haya problemas ni riesgo de que se puedan caer en algún momento, ¿no? Emprender la reforestación de los bosques de galerías, esto es correcto. Muchas veces reforestar las riberas, ¿no? Que se constituyen en hábitat para muchas especies, muchas veces hacen que contrarrestan la erosión fluvial. Entonces, por lo tanto, es mejor reforestar en ese tema, ¿no? Luego las otras dicen quemar los pajonales, ¿no? Dicen, no, la quema de vegetación en el curso medio o alto de la ladera este, abastece al agua, ¿no? Y recarga los acuíferos realmente, ¿no? O sea, no es recomendable, no es lo bueno, ¿no? Y fomentar el pastoreo para detener la erosión fluvial, no, porque el sobrepastoreo es una de las prácticas que pone en riesgo la permanencia de la cobertura vegetal y esto hace de que se incremente la vulnerabilidad del suelo. Vale decir, si usted ve los acantilados de acá de todo Barranco, Chorrillos, toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está colocando mallas geo para que las mallas ayuden a que, ya están poniendo sistemas de riego para que crezca a través de las semillas que lanzan enredadera. Y cuando crece la enredadera, cuando crece el pasto, se amarra. Ejemplo, usted si va a comprar pasto a Sodimac, a Metro, lo compra en cuadrado. ¿Por qué lo compra en cuadrado y por qué no se desarma? Porque todo está amarrado, ¿ves? El pasto amarra la tierra, ¿no? Y esto hace de que no se quiera o se rompa. Por lo tanto, entonces, hacer que los animales se coman toda la hierba va a debilitar y va a hacer que la tierra se quiebre y por lo tanto va a hacerse más vulnerable el suelo. ¿Sí? El ejercicio 3, dado que nuestro país presenta una distribución irregular de recursos hídricos, es necesaria la construcción de infraestructura hidráulica. Al respecto, relacione las siguientes unidades hidrográficas con la hora que corresponde. Bueno, aquí está un poco más práctico, pero yo no sé si llegaron a tomar nota de todo o se acuerdan de todo. Jennifer dice que la respuesta igual que Isabel, la 3 es la A, así es, ¿no? Y simplemente hay que identificar, ¿no? ¿Sí? Si ustedes pueden ver, dice el río Rímac, Chancay, Chile y Jequetepec, ¿no? Nunca me sale esta palabra, Jequetepec, ahí está, ¿no? Y ahí están las represas reservorios, ¿no? Entonces decimos que la 1C, va a decir que el Rímac va con la represa de Yuracmayo, ¿no? Y ahí podemos ir discriminando que el 2D, que Chancay va con reservorio de Gallito Ciego y así sucesivamente, ¿no, jóvenes? Entonces, por lo tanto, la respuesta es la letra A. Estoy corriendo, pero sí me doy cuenta de la hora, miren qué hora es. Ejercicio 4. El Perú tiene mayor número de glaciares tropicales del mundo, los cuales se constituyen como una importante reserva hídrica. Sin embargo, estos se vienen reduciendo alarmantemente durante las últimas décadas. Al respecto, este proceso identifique el valor de verdad o falso de los siguientes enunciados. ¿Qué dice allí? Reduce la capa de albedo, favoreciendo el incremento de la temperatura global, incrementa el número de lagunas en la región andina y con ello el riesgo de los desastres, ¿sí?
gracias al derretimiento se dispondría de mayor agua dulce en escurrimiento en un plazo largo y altera el caudal natural de los ríos, afectando la permanencia de las diversas especies, ¿no? Bueno, tenemos que decir que acá la respuesta, ¿cuál es? Isabel dice que es la letra C. ¿Usted sabe que sí, Isabel? La letra es la C. La única respuesta falsa es que dice que gracias al derretimiento se dispone de mayor agua dulce y escurrimiento a largo plazo. No, estamos diciendo que al contrario, no queremos que se derrita el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que la reducción del caudal de los ríos que se alimentan desde hielos glaciales va a sufrir una gran reducción mañana pasado, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es de la 4 es la letra C. Y ahí están, por supuesto, todas las respuestas para que ustedes tómenle un pantallazo rápidamente, hagan su captura. Y ahora tendríamos que hablar de cívica, ¿no? Y con cívica tendríamos nosotros que ver un video previamente, vamos a hacerlo muy cortito, sí, muy cortito. Vamos a colocarlo rápidamente, por favor. A ver. Ahí está. ¿Se puede ver, por favor? Sí, profesor, sí, todo bien. Bien, vamos a ver rápido. Bueno, vamos a hablar en cívica sobre la convivencia en el Perú, ¿no? Dentro de una cultura de paz, ¿no? Bueno, acá tenemos una gran cuestionamiento realmente, ¿no? Estos son gente, pasa un tren, que estas bolsas verdes son de comida, ¿no? Que le dan a la gente, ¿sí? Ahí están, ¿ve? De alimentación, son gente que tiene ciertos productos agrícolas y les dan a todos ellos. Tendríamos que hablar sobre equidad de género, de etnias y de la parte social, ¿no? ¿Será lo mismo la equidad y la igualdad? Uh-huh.
Bueno, ahí lo tienen. Vamos a hablar sobre esta parte cívica. Vamos a ponerlo allí. Vamos a agrandarlo todo, perdón. Bueno, el ser humano por naturaleza es una persona que vive dentro de una colectividad, ¿no? Todos ustedes viven dentro de una colectividad. Porque nadie puede vivir aislado, nadie puede vivir por su propia cuenta, nadie puede decir yo soy autosuficiente y no surge nada. Yo de alguna forma necesito del supermercado, necesito del combustible para el auto, necesito del metropolitano para transportarme, ¿no? Hago uso de la señora donde como, donde almuerzo, donde ceno. Por lo tanto, nosotros somos entes que de alguna forma, quiero comer pan, voy donde la panadería, tengo un tipo de relación, yo no puedo ir peleada con la gente, con todo mi entorno, ¿no? La ideología de vivir y de vivir en paz, pues es portarse bien, hacer lo que corresponde, respetando siempre la diferencia cultural, el idioma, la religión, aceptar esta diversidad, aceptar con qué viene, aquellos que son inmigrantes, aceptarlos con sus culturas, con su música, con sus comidas. Nosotros saben que tenemos una gran influencia ahora de gente que viene de Venezuela, ¿no? Hermanos venezolanos que a muchos pueden tener mil y una crítica por ellos, ¿no?
que esto ha pasado en todos los países, pasa esto, y el Perú lo pasó también en su momento, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo también fui un inmigrante, ¿no? Yo viví casi 17 años en la Argentina, ¿no? Y, y, bueno, yo tuve la suerte que nunca fui discriminado, ni por nada, soy una persona trigueña, bueno, tengo la suerte que no soy tan bajo, mido unos 75, entonces por ahí más o menos que me defendía con altura. Bueno, tengo medianamente un poco de cultura. Cuando era joven, cuando llegué a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, no era un joven eh, que no sabía nada del país a donde se estaba yendo, pero que de alguna forma me gustaban mis comidas, mi música, ¿no? La música negra, las comidas que no existen allá, ¿no? Una huancaína, una comida, lo que sea. Entonces, acá tenemos estos jóvenes que ahora ya todo el mundo conoce sobre la arepa, por ejemplo, ¿no? Antes nadie sabía sobre las arepas, ni tantas cosas que ellos hacen. Un pepito, por ejemplo, ¿no? Ustedes comen sus sándwiches, los pepitos, las cosas que ellos hacen, sus costumbres, su música, el cómo hablan, ¿no? Esta frase célebre a la orden, ¿no? Que no sabíamos. La cultura de la propina, que sí lo tienen ellos ahí en su país, nosotros no lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Hubo un concilio hace mucho tiempo, un concilio de grandes pensadores dentro del sistema educativo que estuvo comandado por Jacques Delors, y este señor habla en uno de los 4 pilares, ustedes van a recordar, que son pilares básicos para la educación, donde dice uno de los pilares, aprender a vivir juntos, aprender a vivir es alcanzar una doble misión, aportando no solo la diversidad de las personas, sino también construyendo una conciencia que nos dé una semejanza entre los pares, o sea, entre nosotros, pero siempre con la independencia que esta convivencia te otorga, ¿no? O sea, tenemos que vivir en armonía, no podemos ir peleando ni haciendo cosas. Sí, algunos miran, sí, pero algunos son ladrones, son aquí, son allá. Bueno, si ustedes revisan la historia, nosotros en el año 85, el Perú nos íbamos en éxodo a otros países porque acá en el Perú no se podía vivir. En aquel entonces estábamos con los intis, todavía estamos recién saliendo del terrorismo. Muchos salimos del país, nos tuvimos que ir porque veíamos que otra opción, por supuesto, era joven, por eso me atreví a hacerlo, hoy no lo haría definitivamente. Gente se fue a España, gente buena, pero siempre dentro de la gente buena hay gente que es mala, ¿no? Entonces también había una banda muy famosa que eran los Piratas del Asfalto, ¿no? Entonces era una banda de peruanos, de 6 peruanos que asaltaban a los camioneros, a los buses, en las carreteras, hasta que desbarataron la banda, y eso nos hacía quedar mal a nosotros, ¿no? Cuando yo llegué a la Argentina en el año 88, todo el mundo me veía muy bien, ¿no? Muchos de los argentinos decían, mi médico de cabecera es peruano, decían, ¿no? Yo fui a estudiar medicina ya, y cuando voy a la Facultad de Medicina en Córdoba, hay un busto, ¿no? Un busto, y yo me acerco para ver quién era este personaje que estaba ahí, y decía Daniel Alcides Carrión. Imagínense, Facultad de Medicina en Córdoba, Argentina, y el busto era de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Ustedes lo conocen, es un médico peruano que tuvo que ver con el tema de la tuberculosis, que se inoculó este mal para él mismo experimentar cómo era el proceso y a su vez ir describiendo todo lo que sentía para contribuir a la ciencia. Y entonces él se sacrificó, se inmoló por esto, ¿no? Bueno, entonces para mí pues fue un gran sentirme bien, orgulloso de ser peruano y estar allí, ¿no? Con tanta gente. Yo también iba con mis cosas también, ¿no? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas, en uno de sus artículos, ¿no? Habla sobre la cultura de paz. Esta cultura de paz que se define como el conjunto de valores, actitudes y tradiciones con comportamientos y estilos de vida basados justamente en el respeto de vida de uno para con los conciudadanos, ¿no? Promoviendo siempre que la no violencia, promoviendo el sano vivir, respetar las órdenes y el orden social, y respetar también lo que la sociedad manda. O
sea, la sociedad manda, si yo te pongo tachos de basura, significa que te están diciendo la basura tirada acá. Si te pongo un semáforo, quiere decir tú vas a cruzar cuando te corresponda, en verde. No, pero si yo cruzo en rojo, la basura la tiro al piso, que sea, no es vivir en convivencia. Por más de que nadie no me vea, no estoy haciendo lo que me toca hacer, ¿no? Entonces, para ello, los valores importantes de esta democracia son tener un consenso para decir que todos opinemos igual. Oye, ustedes, si yo le hago una pregunta a todos, ¿estaría bien tirar la basura al piso? Todo el mundo va a decir, no, está mal, ¿no es cierto? Perfecto. La igualdad es tener los mismos derechos para todos, que eso ya lo vimos en su momento, ¿no? Si tenemos que hablar sobre la tolerancia, pues sí, tenemos que saber escuchar. Una de las grandes cosas que tenemos y como problema es que no sabemos escuchar. Interrumpimos cuando nos están hablando, no dejamos terminar la idea y muchas veces nosotros, ¿cómo se llama? Queremos imponer nuestra idea. Y recuerden, las ideas se exponen, mas no se imponen, ¿no? La libertad de pensar como pienso. Bueno, yo soy de Castillo, yo soy de Keiko, yo soy de Guzmán, yo soy de... Cada uno tiene libertad de pensar como quiera, pero no por ello voy a vivir enemistado porque él piensa de esa forma, ¿no? Mientras que él tenga su ideal político, su ideal de religión, su ideal de sistema de vida, pero él viva en armonía, respetando la libertad de pensamiento, lo que uno cree, podemos vivir todos en democracia y en paz, sí. Por eso se llama democracia, ¿no es cierto? Entonces, la promoción de democracia viene a ser importante para los derechos humanos. Es muy, muy importante. Esto que hablamos siempre, ¿no? Uno de los principales preceptos que tiene el Estado, que tiene un país y que tenemos todos, es erradicar la pobreza, erradicar la analfabetización. Tenemos que reducir la desigualdad de los pueblos. No puede ser que Lima, que es una provincia, un departamento centralizado, tenga todo. Los niños tienen todo, pero los de Puno, los de altos sitios no tienen internet, los libros no llegan, no hay carpetas, no hay colegios idóneos, tienen luz hasta cierto tiempo, hasta ciertas horas. No puede haber esa desigualdad, ¿no? No puede haber niños que caminen 3, 4 kilómetros para ir al colegio, mientras que los niños tienen buses, tienen de todo para llegar a sus colegios. Esa es una desigualdad y eso en nuestro país pasa, sí pasa, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos sobre esta cultura, tenemos que respetar y erradicar estas cosas que yo le estoy diciendo. La promoción del desarrollo económico. ¿Cómo es esto, profesor? Claro, porque no puede ser justo que el que siembra, cultiva, ¿no? Y gasta en fertilizantes, cobre el quintal a monedas y venga el transportista con sus ómnibus o sus camiones, perdón, y se quiere llevar toda la mercadería a un precio muy bajo y cuando llega al mercado, él le pone, si a él le costó un sol, cuesta 10 soles el kilo de limón. ¿Por qué? Porque el combustible está caro. Ah, el combustible está caro, pero yo cultivé el limón, yo velé de que no se me malograran las cosechas, yo utilicé fertilizantes, yo estuve cuidando y me cobras muy barato, me compras muy barato. Eso no es permitir desarrollo económico. Uno de los grandes problemas que no se hay desarrollo económico es que no hay transporte. ¿Qué pasaría si yo tengo buenas chacras con buenas cosas, pero no hay pistas para que lleguen a mi chacra? ¿Cómo vendo? ¿No? Entonces no tengo cómo desarrollar económicamente. Yo podría cobrar más caro los quintales de papa o de lo que yo siembre y el transportista tendría que ganar menos también, ¿no? Eso es lo que se tiene, ¿no? Para esto hay que solucionar las cosas, ¿no? Hay que generar las controversias, hay que derrocar las controversias, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos dentro de la convivencia es eliminar la violencia, la inseguridad, la discriminación, porque esto va a afectar a todas las personas, ¿no? Mal llamado bullying, porque bullying es un término americano y nosotros no somos americanos, ¿no? Tenemos el abuso infantil, acá es un abuso por parte de los compañeros contra el joven, eso es la discriminación, ¿no? La corrupción, que no puede ser que gente, funcionarios que tienen buenos cargos y que gracias a que manejan documentación como el Poder Judicial, como los jueces, que acepten coima para acelerar los procesos, algo que tendría que ser normal, pues se paga para eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que un policía esté negociando con una persona, ¿no? Que maneja mal o que cometió una infracción? Que le ponga su papeleta como es él y se acabó, ¿no? Ahí termina, ¿no? La delincuencia que hay que exterminarla, hay que eliminar este tipo de flagelo que tiene la sociedad,
pero que todo esto es deber y de quién, del Estado. ¿A través de quién? Son los competentes. Ustedes son influencers, que son jóvenes, están viendo por las redes sociales este presidente de El Salvador, Bukele. ¿Qué cosa ha hecho? Ha metido a todas las bandas y las delincuencias más importantes que tiene El Salvador, los tiene presos y encima los tiene hacinados. Simplemente les pone un calzoncillo blanco y luego están descalzos y sin polo. Duermen en los pisos sin colchón. En vez de que en una cárcel que tiene, una celda que tiene para 7 personas, hay 14 o hasta 20 personas durmiendo ahí. Entonces no duermen ni echados, duermen sentados. No comen carne, no tienen, ¿cómo se llama?, televisores, no hay circuito de teléfonos, no tienen nada. Las celdas solamente tienen muros, un solo baño, donde todo el mundo te ve mientras que tú estás ocupándote allí, ¿no? Y solamente comen, ni siquiera arroz, le dan frijoles nada más, ¿no? Todo esto por haber violado las leyes en ese país, ¿no? Entonces él ha dicho, le ha declarado una guerra y prácticamente casi ha erradicado la delincuencia en El Salvador, ¿no? La discriminación es un tema muy recurrente en nuestra sociedad, ¿no? Pasa en orden social, pasan en orden étnico, en lo laboral, en lo religioso, en lo ideológico, ¿no? En la nacionalidad, inclusive también la discapacidad, en la orientación sexual, identidad de género. Discapacidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de la discriminación de la discapacidad. Vamos a suponer que yo tengo un niño en silla de ruedas. Dios no lo quiera, ¿no? Mi niño tiene polio y no se puede transportar por su propia cuenta. Entonces él está obligado a usar silla de ruedas. Pero lo quiero llevar al parque y resulta que lo llevo a un parque, pero me doy con la sorpresa que no solamente no es el problema de la rampa, el problema es que el niño llega, ve un montón de juegos, pero no se puede subir a ninguno, porque no hay rampas, no hay juegos para niños en silla de ruedas, ¿no? Y de esto yo le hablo, ¿no? A ver, voy a ver si lo voy a buscar acá rápidamente, ¿no? Miren, ahí está, de esto le hablo, por ejemplo, ¿ves? Por ejemplo, es un columpio, ¿ves? Pero acá se sube una silla de ruedas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Acá se puede mecer tranquilamente, sin ningún problema. El joven, el niño que esté allí. Aquí lo vemos, por ejemplo, este es un sub y baja para sillas de rueda. Entonces los chicos se pueden subir, esta es una rampa, se suben, tiene ahí donde engancharse y los chicos se suben y bajan, ¿no? Es una silla de ruedas, ¿no? Acá tenemos una calecita que es donde giran, ¿ves? Giran los chicos, ahí está el niñito en silla de ruedas y giran todos y todos juegan normal. Entonces, esto es igualdad. ¿Y esto dónde está? En Arica, en Chile, miren. Todos despotricamos contra los chilenos. Pero miren, los chilenos tienen todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que yo les hablo es justamente eso, que no podemos nosotros hacer discriminación, ¿no? Y eso es competencia del Estado. El Estado no se ocupa de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el niño, ¿cómo se me pondría? Se me pondría mal, ¿no? Con la discriminación. Ahí están los principales puntos de la discriminación, como lo mencioné recién, ¿sí? La corrupción, ahí vemos el famoso Montesinos, ¿no? ¿No? Filmando a todo el mundo y todo el mundo, uno lo acusa a Montesinos, mire qué tipo, filmó todo, ¿no? Claro, de acuerdo, también estuvo mal. Y toda la gente que se fue a sentar con Montesinos, dueños de canales, dueños de periódicos, congresistas, políticos, gente de la prensa, y Montesinos daba dinero a mano abierta, a fajos abiertos, ¿no? Era impresionante cómo se movía el volumen de dinero que Montesinos obtenía, o sea, a todos los tenía bajo la manga, ¿no? A las prensas le dictaba qué cosas tenían que escribir, qué cosas tenían que decir, ¿no? Bueno, los tipos de corrupción, ¿no? Está el de soborno, está el de cohecho es más pasivo, ¿no? Es alguien que
se colude con la autoridad para que el funcionario acepte acelerar el proceso y a raíz de eso recibe coimas. Y el activo es que definitivamente el servidor público, como es el policía motorizado, recibe un dinero en pleno tránsito, ¿no? ¿Mm? El peculado, ¿no? Es cuando el funcionario se apropia del dinero que tiene haciendo uso de su cargo, vale decir, por sus manos pasan grandes cantidades de sumas de dinero y él lo que hace es, se queda con parte de esto, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Peculado el uso de un cargador frontal, vale decir que este señor político utilizaba este tractor para construir su casa, por ejemplo, ¿no? Y eso está mal, porque esto pertenece a la municipalidad o al gobierno regional. Entonces no podría utilizarlo para sí mismo, ¿no? No se puede usar, ¿no? Yo no puedo usar un auto de la municipalidad para irme y transportar mi mudanza, por ejemplo. Yo no puedo hacer eso es especulado, ¿no? La colusión es cuando ambos se ponen de acuerdo, ambos están en la misma posición directiva y están coludidos para hacer algo que vaya en perjuicio de quién, del Estado, siempre, pues, ¿no? ¿Qué otro tipo de corrupción existe? Pues malversación de fondos, cuando el servidor público incurre en malversar fondos, vale decir que utiliza el dinero de manera no lícita y le destina para servicios que no han sido encomendados. El cobro indebido, cuando cobran de más y este dinero no entra a las arcas fiscales, sino son para uso propio, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿no? Cuando, por ejemplo, acá en Barranco se dieron las playas, por ejemplo, para que haya calas, para que haya estos restaurantes. Se supone que todas las playas son playas públicas. Entonces no puede haber, pues, restaurantes ahí de por vida. No, no, ahí les han dado de por vida. O sea, ahí lo tenemos al del Picero, el de Rústica, tiene ahí su playa. Si tú quieres meterte al mar por ahí, no puedes, porque están ellos. Igual está Gastón Acurio, tiene Cala. Y así hay una serie de esto en Barranco, ¿no? Y Miraflores también hay parte, ¿no? Muy poco, por ejemplo, ¿no? Casi no hay nada, ¿no? Fíjese, ninguna playa de Miraflores tiene estos sitios, a excepción de la Rosa Náutica, pero está en el mar, no está en las costas. Sin embargo, Barranco sí lo tiene, ¿no? Entonces, hubo corrupción, ¿no? Playa de estacionamiento, donde te cobran parqueo. Increíble, como si la playa fuera de ellos, ¿no? Bueno, y la delincuencia es un factor que ustedes ya lo saben, algunos de repente lo han gozado, ¿no? De que la delincuencia pues hace que justamente pase por estos factores, ¿no? ¿Por qué hay delincuencia? Por la ausencia de valores, por la pobreza, por las desigualdades, por las disfunciones de la familia, viene de hijos, viene de padres que son delincuentes, porque no tienen empleo, porque no fueron al colegio, porque sienten que la sociedad de alguna forma los excluyó, y ahí están los tipos de delitos que pueden haber, ¿no? Contra la vida y el cuerpo y la salud, o sea, un homicidio, el aborto, está considerado también contra el cuerpo, contra la libertad, aquella persona que viola tus derechos de libertad y te impide no tener todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, hay más tipos de delitos contra la tranquilidad pública, contra la familia, contra la humanidad, los ambientales, contra el patrimonio, ahí están todo lo que puede haber, ¿sí? Y los tipos de delitos también puede ser contra la fe pública, contra el honor, alguien me difama a mí, ¿no? Contra el patrimonio de la cultura, alguien se agarra un guaco y lo vende, ¿no? Contra el Estado, ¿no? Bueno, vamos con las preguntas rápidamente que nos está ganando la hora y no queremos dejarnos sin hacer preguntas. A ver acá. Teniendo en cuenta la definición de la cultura de paz, vamos a identificar los enunciados que se relacionen con las medidas que permiten alcanzar su consecución. Vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué respuestas tienen allí? ¿Ah? Sí, la erradicación de la pobreza y del analfabetismo y la reducción de la desigualdad entre los pueblos, el incremento progresivo de las políticas asistencialistas para el gobierno en zonas urbanas, la eliminación de toda la forma de discriminación racial, xenofobias, intolerancias inconexas y la formación de leyes que van a permitir a la población aplicar la justicia de forma directa. Vale decir, la justicia en sus propias manos. ¿Cuál vendría a ser la respuesta correcta allí? Pues ahí sería la respuesta la B, muy bien, ¿no?
la erradicación de la pobreza y la eliminación de toda forma de discriminación racial. Muy bien. Ejercicio 2. La discriminación es un problema social recurrente en el Perú que se busca erradicar, pero una de las dificultades para acabar en este mal es el hecho de que las personas no denuncian al ser o haber sido víctimas de ese maltrato. Esto se debe a diferentes factores, tomando en cuenta la información. Vamos a determinar el valor de la verdad o de la falsedad de los siguientes enunciados respecto a las posibles causas. Dice uno, la inmediata acción de rechazo de la población a estos comportamientos, la negación y normalización de actos, de frases y palabras racistas, la aplicación de drásticas sanciones penales de los enunciados, el desconocimiento de los agregados sobre el mecanismo de las denuncias. ¿Qué piensan ustedes que podría ser la respuesta? Isabel dice, las dos es la letra D. Muy bien, así es, pues, ¿no? La letra D. Es falso, ¿no? Pues porque la población en su mayoría es diferente frente a estos comportamientos, es indiferente a estos comportamientos. En la actualidad vemos que sí hay pues una discriminación, la aplicación drástica de sanciones de los enunciados es falso porque no hay una aplicación de sanción drástica para la discriminación, ¿no? Y verdadero es el último porque en múltiples ocasiones las víctimas no saben a quién recurrir, no saben qué hacer, ¿no? Y la respuesta, la ejercicio 3, establezca la relación correcta entre el tipo de delito y sus casos correspondientes, contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la libertad, contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Contra el patrimonio, ¿no? ¿Cuál podría ser de las 4 respuestas? A ver, ¿cuál piensan ustedes que podría ser? ¿Mm? Contra el patrimonio. ¿Qué cosa es tu patrimonio? Es aquello que te pertenece, ¿no? O que pertenece al Estado, ¿no? ¿Cuál podría ser? ¿Mm? Contra el patrimonio, un joven adquiere un carnet universitario falsifica una imprenta. Claro, eso está mal, pues, ¿no es cierto? ¿No? Contra la fe pública, dice, ¿no? ¿Cuál podría ser contra la fe pública? A ver, rápido. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, la respuesta es la letra C, como ustedes pueden ver, ¿no? 1 con la B. Una banda de estacionadores cobra cupos a una empresa textil, patrimonio público. 2C, contra fe pública, un joven adquiere un carnet falso. 3D, con una señorita viene siendo acosada por el instructor en un gimnasio. Y la 4 es la A, ¿por qué? Porque un padre de familia es asesinado para evitar que su hija sea asaltada en su domicilio. La letra C. Y la última, por favor, ¿no? Un funcionario dice, vamos a relacionar el tipo de corrupción, ¿no? Es cohecho pasivo, tráfico de influencias, malversación de fondos y peculado. ¿Cuál sería para ustedes? ¿Cuál sería? ¿Mm? ¿Cuál creen? La letra B. Isabel, muy bien. Aisha también la letra B. Muy bien, la letra B, ¿no? 1D, cohecho pasivo. Así es. Un inspector de transporte urbano solicita la suma de dinero. Claro, es un cohecho. 2C. La 2C. Un alcalde digital pide al gente del municipio que contrate. Claro, también. La 3B. La 3, un director de escuela decide usar parte de dinero para el claro, no puede hacer movimiento, ¿no? Y la 4 es la A, peculado, claro, un funcionario, ¿no? Se colude con quien, ¿no? O hace uso de su cargo para beneficio propio, ¿no? Bueno, muy bien, jóvenes, hemos tenido que correr, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero ya estamos, mil perdones al profesor que toca, y ya cedo. Bueno, hagan captura de pantalla, jóvenes. Por mi parte es todo el día de hoy. Les agradezco a todos por estar. Mil disculpas por todas las incoherencias que a veces digo, pero nada, un abrazo para todos. Chau, buen fin de semana. Chau, chau, chau.